Paz de Cristo, amado hermano, pueblo del Señor. La palabra de Dios nos habla en el libro de Ezequiel, capítulo 37, una historia muy poderosa, donde Ezequiel fue llevado en el espíritu por el Señor a un valle. Dice la palabra del Señor que Ezequiel podía observar en ese valle, ¿verdad? Muchos huesos esparcidos. Y dice que todos estaban secos. El Señor eterno, nuestro Padre celestial, le dijo a Ezequiel: hijo de hombre, dice, ¿podrán estos huesos secos volver a ser personas vivas? A lo cual le responde Ezequiel, le dice: oh Dios soberano, que solo tú lo sabes. En ese momento, ¿verdad? El Señor le dice a Ezequiel: profetiza sobre ellos. Y dice: yo pondré sobre ellos de mi espíritu y volverán a vivir. Entonces dice la palabra del Señor que esos huesos volvieron a vivir y dice que se juntaba, ¿verdad? Volvieron a tener carne. Entonces, amado hermano, el Señor dio vida a esos huesos secos por la palabra. No sé lo que el día de hoy estés pasando. Tal vez te has alejado de la oración, te has alejado del Padre, has perdido tu primer amor, ya no oras, ya no ayunas, ya no sientes ese gozo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice algo muy importante, que el Señor, ¿verdad? Ezequiel conocía al Señor y cuando el Señor le dijo a Ezequiel: hijo de hombre, dice, volverán a vivir estos huesos secos, volverán a ser personas. Ezequiel conocía el poder de Dios. Ezequiel sabía quién era Dios, al Dios que él servía. Y él sabía que era un Dios de juicio, pero también sabía que era un Dios de misericordia. Hoy te recuerdo que el Dios al que tú servías, al Dios al que tú profesabas y orabas, alababas y clamabas, ¿verdad? Y estabas encendido en ese primer amor, es un Dios de misericordia. Y que si el día de hoy te ha despertado es porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que nuevas son cada mañana su misericordia. Recuerda la palabra de Dios. Escrito está en la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 11, 25 y 26, y nos dice en el poderoso nombre de Jesús. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y dice: ¿crees esto? Todo lo que estés pasando el día de hoy, si tú vuelves a regresar a la vid, que es nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos, ¿verdad? Que el Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos y que lejos del Señor nada podemos hacer. Pero si hoy vuelves a regresar al Señor, vuelves a creer en la palabra del Señor, vuelves a reconciliarte con el Señor, ¿verdad? Alcanzarás misericordia. Porque está escrito en la palabra del Señor en el libro de Juan 7:38 y quiero leértelo en el poderoso nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva, amado hermano, es mi Señor Jesucristo. Él puede, ¿verdad?, dar vida a esos huesos secos, esos huesos secos. Él puede, ¿verdad?, hacer florecer todo lo que se había marchitado. Él puede hacer, ¿verdad?, que vuelvas a fluir en su espíritu, que vuelvas a regresar al primer amor, que todo lo que estaba muerto vuelva, ¿verdad?, a dar vida, porque Él es la vida. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Solamente en Él podemos tener vida eterna y salvación. Si te has alejado del Padre y has sido como aquel hijo pródigo, el Señor te está llamando. Ven y ponte a cuentas con el Señor, ahora que hay tiempo. Dice la palabra del Señor que aquel que encubre su pecado no prospera, más aquel que lo confiesa y se aparta, ese alcanza misericordia. Si te has alejado del Padre, si has perdido el primer amor, como dice la palabra del Señor, dice: ven al Señor y arrepiéntete. Vuelve a clamar a Dios por su misericordia. Vuelve a pedirle al Señor que dé vida a esos huesos secos. Y dice la palabra del Señor que aquel que pide recibe, que aquel que busca encuentra y que aquel que toca se le abre. Aleluya. Así que nunca es tarde para regresar al Padre. Nunca es tarde para regresar a aquel que da vida a los huesos secos. Cristo viene pronto. Busquémoslo ahora que puede ser hallado. Y recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. Gloria, Padre.